Bueno, bienvenidos. A ver, ahí está Cari, Tuki. Ahí me parece que ya te estás conectando, Cari. Hola, ¿Cómo andas, Cari? ahora sí, ahora estamos de bien, mucho más rápido. Sí, no estábamos, pero Qué lindo, bueno. recontra aceitadas ya. Mira, hasta me había emocionado porque me aparecían dos lugares nomás. Ahora de vuelta se nos puso ese tercero. Pero en ese momento estaba contento porque había dos. Dije, ya sería Ya se acomodó, se lo alineó más. Pero bueno, no importa, no pidamos tanto. demasiado. Eh, bueno, qué lindo volver a encontrarnos, Cari, para conversar con la gente que se va sumando, que se anima, que quiere escuchar, que quiere aprender algo para, obviamente, Esperando, para uno mismo. esperando el tema desde la semana pasada. Es algo súper interesante y me parece que a la gente también le va a servir un montón. Vamos a irnos con un montón de conocimientos. Sí, obviamente que ambos temas que dijimos que íbamos a hablar hoy son extensos los dos, Ujú. pero vamos a tratar un poco como de unir Bueno, entre uno y otro, como para que las personas se puedan llevar algo o que les sirva. Yo creo que también tiene que ver con aquellas cosas que como desconocemos, no podemos comprenderlas o entender por qué suceden, por qué pasan, y a veces de manera simple eh, podemos por lo menos tener como ese, siempre decimos, ¿no? Esa linternita que nos trae algo, que nos abre un mundo como para poder también para aquellos que quieren solucionar o hacerse cargo de lo que le pasa en su diseño propio de vida, como siempre decimos, más allá del destino, hay una parte también que podemos diseñar. Eso va a depender que sea diferente si nosotros, y esto es lo que nos enseña el coaching ontológico, ampliamos el observador que estamos siendo nosotros, es decir, va a depender de qué es lo que, de alguna manera, cuál es nuestro contenido, ¿no? Tanto en creencias, pensamientos, conocimientos. Así que bueno, la idea es poder aprender un poquito de eso en cada encuentro que nos veamos. Es una manera de compartir. Este espacio me gusta para que tenga esa liviandad, ¿no? Es decir, compartir a alguien que le haga sentido y le guste y quiera saber algo, bueno, hará su pregunta. Eh, Así que bueno, vamos a arrancar un poco con lo que decíamos, cuál es eh, que habíamos dejado la vez pasada de parada de madurez que traje yo, digamos. ¿Y por qué es, digamos, interesante esto de la parada de madurez? Eh, Porque más allá que obviamente tiene ciertas bases desde la psicología, pero lo que más vamos a hablar tiene que ver con lo biológico. Es decir, es aquello que es la manera en que biológicamente respondemos ante ciertas, digamos, vivencias en la vida. El tema es que a veces no nos damos cuenta que estamos en esa etapa y al desconocerlo, obviamente que sostenida en el tiempo, deja de ser a veces digo, por eso digo, esto hay que trabajarlo con alguien que estudia, digamos, que sabe, pero por lo menos para ubicarnos en que nos podemos dar cuenta cuando en ciertas experiencias que vivimos y aparecen, nuestra respuesta biológica ha quedado en una edad emocional que no coincide
con nuestra edad, digamos, de cronológica de tiempo o intelectual. Entonces, por eso se ha hecho muy famoso esto, a veces desde la psicología, cuando dicen, ay, el Peter Pan, es decir, sí, son vistos obviamente desde la conducta o el comportamiento, más la psicología, obviamente, están como estos síndromes o estas características, pero digamos, tiene un entendimiento también biológico. Que de alguna manera vamos a ver en las personas, o lo podemos ver en nosotros mismos también, que nuestra respuesta, sobre todo el coaching que a veces habla más de resultados, que es lo que aparece, esos resultados también nos tenemos que ver, el resultado que tengo hoy en mi vida. Por eso digo que yo voy a ir como uniendo reflexivamente todo. Estos resultados que yo a los cuales aspiro y no puedo lograr o no estoy pudiendo lograr, también tengo que ver quién soy yo y qué hago en eso que estoy siendo yo hoy para poder lograrlo o no. Por ejemplo, si un hombre que, digamos, hoy se ve mucho, pero hablo acá obviamente de Argentina o lo más cercano, ¿no? Pero sé que también en otros países puede ocurrir. A veces vieron que vemos los hijos que no se van nunca de la casa, o sea, que viven eterno con los padres. Obviamente podemos decir de manera inicial, sí, obviamente hay un contexto económico, hay un momento, una situación, algo que es provisorio, dijera, mi papá sabía decir provisorio y termina siendo para siempre, ¿no? O sea, acá sería esto, ¿no? Que lo provisorio no sea para siempre. Digamos, yo puedo como adulto, desde mi maduración emocional e intelectual, obviamente por una situación particular o por algo que como acción yo hoy en día, bueno, tengo que vivir acá, pero yo es momentáneo, es resolviendo, por eso hablábamos del coaching, que hoy vamos a ver quiebre, digo, es resolviendo la situación. Ahora, el tema es cuando la persona tiene, y es lo que nos sorprende, ¿no? 45 años, un ejemplo estoy dando, 45 años, 46 años, y sigue en la casa, o sea, sigue, no hubo un proceso en el medio. Vuelvo a decir, sacando las características económicas, y que es verdad, hay situaciones que, sino que esa persona tampoco está diseñando o construyendo algo para salir de ahí. Pero no porque no quiera, y es acá el punto, que es el que a veces no nos damos cuenta. Esa persona puede tener en una edad, digamos, intelectual, pero su edad emocional es la que ha quedado o sigue, obviamente, en esa edad adolescente, ¿no? O hasta de niño. Ahora, esto obviamente no ocurre porque sí, digamos, ¿no? Es decir, hay ciertas experiencias que vivimos en nuestra etapa de desarrollo en donde primero va a ocurrir, y por eso decía qué importante esto para poder comprender. Hemos vivenciado una experiencia, por eso digo que no a todos le pasa lo mismo, hemos vivenciado una experiencia en donde hemos sentido o abandono o alguna experiencia, vuelvo a decir, etapa de desarrollo, es decir, estamos siendo niños o esta etapa de preadolescente o adolescente. Separación, puede ser, uno cuando dice obviamente, a veces nos es más generador por
por refugio, digamos, la separación de la madre, pero puede ser también territorial, es decir, que se haya ido el padre o que no esté el padre por algún motivo, por alguna circunstancia. Es decir, es esa separación de referencia, ¿no? Puede ser que hayamos evidenciado, o sea, hayamos vivenciado algo en lo cual hemos vivido humillación, una desvalorización profunda. Puede ser también ¿viste? La pérdida del refugio seguro, o sea, algún lugar en donde hemos tenido esa contención, esa seguridad, ¿no? Cuando somos niños. Ahora, todo esto es como yo viví biológicamente esa situación o esa experiencia. Ahora, después, ese es como primer conflicto. Después vamos a vivir un segundo conflicto. Y acá, en este segundo conflicto que vayamos a vivir, obviamente van a estar los dos conflictos no resueltos. O sea, no resuelto significa que aún inconscientemente esa sensación que hemos vivido sigue estando en nosotros. Es decir, no ha sido ni procesado, ni trabajado, ni incluido, ni cerrado, podríamos decir, ¿no? Es decir, siguen estando con esas sensaciones que a veces obviamente en el cuerpo las sentimos, pero no tenemos a nivel consciente qué es lo que pasó. Cuando ocurre este segundo conflicto, biológicamente puede, da esta parada de madurez como respuesta de protección. Entonces, esta parada de madurez es que respondamos de acuerdo a la edad emocional que tenemos en este segundo conflicto. El tema es que si nosotros justamente no nos hacemos conscientes de esto que hemos vivido, o porque lo desconocemos también, que esto ocurre biológicamente, a futuro vamos a seguir teniendo esa parada de madurez, digamos, en espera. Cuando obviamente cierra esa primera etapa y si logramos resolver este segundo conflicto, trabajamos este segundo conflicto que hemos vivido o resolvemos el primero, digamos, pero todo va a depender también cuándo lo resolvemos, a qué edad lo resolvemos. Porque mientras esté en la primera etapa de desarrollo, ¿no? Que puede ser hasta los 23 años, 24 años, de alguna manera eso va a quedar, esa parada de madurez, va a quedar como parte también ya de estructura, digamos, ¿no? Personalidad y demás hacia el adulto que vamos a ser. Por eso también es que vamos a ver, y yo había copiado varios ejemplos, porque digo, para traerlos concreto en que a veces es o que somos o que lo vemos, ¿no? Entonces, esta parada de madurez lo podemos ver. Por ejemplo, en personas 46 años, puede ser una mujer, ¿sí? No importa, digamos, el sexo, pero digamos, puede ser una mujer, 46 años, y que la vemos que actúa emocionalmente como de 16. ¿Sí? Es decir, su edad, y puede ser una persona que tiene su profesión, vuelvo a decir, lo intelectual va por un lado, pero no condice con la edad emocional. Entonces, va a actuar emocionalmente, es decir, es como que se detiene en esa edad de 16. A ver, ¿en todo? No. A lo mejor no es en todo, sino que vas a ver que en ciertas cosas también responde como que tuviera 16 y no responde como si tuviera la maduración, ¿no? Es decir, es una parada de madurez, o sea, se quedó ahí. Otro ejemplo, pasa también
en aquellas personas que se quedaron en etapas de tiempo. ¿Viste cuando sabían decir los tipos, los viejos hippies? ¿No? Es decir, se quedaron en la cultura, en la vivencia de los años 60. Bueno, eso no condice la edad, digamos, con la edad emocional. Hay también, obviamente, la persona que es muy joven, que está atraída por hombres mucho más mayores de su edad. Es decir, todo en esas elecciones está biológicamente, digamos, esta parada de madurez. Puede ser las personas, por eso traigo esto, ¿no? De los hijos que todavía a veces viven eternamente con los padres. Una persona de 50 años, 40, la edad que sea, se detiene a los 13 y es incapaz de establecerse y comprometerse con algo, ¿no? Es decir, con un matrimonio, con una pareja, es decir, no toma esos compromisos, ¿no? Y bueno, y el ejemplo obviamente que decía antes, la persona que se sostiene en esa cara de niño, ¿no? Y real, porque de alguna manera esa madurez emocional también es biológica en el cuerpo. O sea, va a ser una persona que hasta facialmente puede ser como esa cara de niño, que a veces o detenido en el tiempo, y una vez dice, ay, qué bueno, porque qué hermoso, porque te mantienes joven y todo lo demás. Y a veces eso tiene relación no solamente con ay, qué bueno, digamos en el sentido de lo estético, también representa en algo que no hemos detenido en el tiempo y no nos hemos desarrollado, y por eso también a lo que yo iba es interesante poder ver esto, porque también no nos permite a veces crecer en cosas que queremos, ¿no? Es decir, si yo tengo ese miedo, porque de niño nunca me voy a ver como un proveedor, es decir, no voy a tener una autonomía financiera, una autonomía económica, me quedo siempre en esa etapa de no solamente que me den, sino que también me quedo hablando esto, ¿no? De personas con cara de bebé que dice el doctor Hammer, también me pongo en un lugar de solamente recibir respuestas protectoras. Entonces ahí también pierdo yo el de yo poder crear o generar lo que yo quiero. No, me pongo en un lugar mucho más como de incapacidad de producir, incapacidad de lograr cosas, ¿no? De tomar riesgos, por ejemplo. En esta edad emocional de niño o adolescente, obviamente no voy a tomar riesgo. No tengo la confianza en mí mismo de tomar decisiones. El tema es que también hay cuáles son las relaciones, como vimos en los ejemplos, que también voy generando, ¿no? Es decir, quiénes son ahí también los que yo elijo para que seguir sosteniéndome en ese lugar, ¿no? Quedarme ahí. Pero bueno, obviamente si vamos, vuelvo a decirlo, ¿no? Desde la biología, en su momento es proteger a la persona, porque instintivamente nadie ataca o hace algo a un niño o un adolescente, ¿no? Es decir, ese es como una respuesta de supervivencia,
pero que en realidad te deja en un estado también de no cambio, ¿no? Es decir, es como te estancas ahí, digamos, en esa vida y en esa realidad. Que después veremos, ¿no? Si esto qué nos genera o no. Porque no significa que si esto no tomamos conciencia, ¿no? O no nos damos cuenta de que qué podemos resolver de lo que estamos viviendo, no quita que después vas a seguir a lo mejor generando conflictos que se agregan. Uh-huh. ¿No? No es solamente que nos guste vivir en una eterna supervivencia. Es lo biológico, pero después, bueno, obviamente también está lo que nosotros queremos conocer de nosotros mismos, nuestros comportamientos, y de ahí decidir qué hacer o no, que si nos queremos quedar ahí o paralizados en esa etapa, o obviamente desarrollarnos y crecer y digamos ir al desarrollo de la persona adulta. Pero bueno, era un poco me parecía interesante en lo que habíamos hablado la vez pasada, como un poco para ver que cuando logramos ver si en alguna respuesta se dispara esta respuesta, nos ayuda, nos da información como también un punto para empezar a disolver, el poder entender que esa edad biológica, emocional, es la edad del conflicto que no resolvimos. Entonces, ahí para mí es un punto concreto, ¿no? De inicio para poder ver qué es lo que estamos viviendo o qué es lo que nos está pasando. Hay muchos ejemplos como consecuencia, ¿no? Es decir, vista obviamente desde lo biológico, cuando vemos personas que a veces se dedican a ciertas cosas, la profesión elegida por eso, a veces también cómo quieren, de qué, por ejemplo, escritores que escriben de qué, sobre todo los que generan esto, ¿no? Cosas para los niños, para los adolescentes. Es decir, a veces está esa consecuencia de que es también como un punto de retorno de supervivencia, ¿no? Es decir, a veces decimos, ¿no? Es ese lugar en donde volvemos. La gente, por ejemplo, que está aferrada a sus peluches, por ejemplo, ¿no? Desde que eran chicos, y no le vaya a tocar los peluches o que no vaya a perder ningún peluche, es decir, bueno, ahí hay una parada de madurez. Así que bueno, vuelvo a decir, ¿no? Es como para poder hablar mucho más largo, pero sí está bueno poder ver que este es un punto a tener en cuenta cuando vemos en ciertas personas o ciertas respuestas propias que la manera en que respondemos sea más consciente, y vamos a entender más cuando veamos una persona que decimos, ah, mira su comportamiento, cómo actúa y demás. Bueno, sabemos que hay un conflicto, digamos, biológico por detrás, que obviamente no está resuelto. Ay, a ver, ¿y por qué también traigo esto? Porque de acuerdo también a la personalidad que tenemos, y si no tenemos este conocimiento,
después tratamos de ser los salvadores de esas personas, ¿no? Es decir, o hasta nosotros dejamos de ver lo que en sí es lo que está ocurriendo, digamos, la realidad. Y creemos y exigimos que el otro sea, que el otro deje, que el otro se comprometa, que el otro se convierta en, digamos, y hay cosas que siempre decimos, nosotros no tenemos que cambiar a los demás, no somos los que vamos a salvar a nadie, es la persona en sí que es la que tiene que buscar cuando quiere y lo elige, el conocerse su propia realidad, ¿no? Que es consecuencia de todo lo que vive, todo lo que ha vivido y lo que puede haber comprendido o no en lo que le pasa. Y ahí sí va a aparecer en la resolución de, o por lo menos como decíamos la vez anterior, ¿no? Resolución de ciertos conflictos, o en algunos por lo menos empezar a reducir el nivel que nos genera cada conflicto para poder empezar a hacerme cargo de la realidad que yo quiero tener. Si no, es repetir y repetir las mismas circunstancias. Así que bueno, es un poco sí me interesaba compartir de si lo que yo busco es, en este caso, tomar conciencia, ¿no? De esos conflictos, que en el próximo voy a hacer la diferencia entre lo que es un conflicto psicológico de un conflicto biológico, porque me parece importante también poder distinguir eso, ¿no? ¿Qué es un conflicto psicológico y qué es un conflicto biológico? Pero bueno, en este caso es tomar conciencia de el conflicto que hemos vivido, y obviamente salir de esa vivencia biológica como peligro que vivimos en ese momento, ¿sí? De acuerdo a esto que yo les dije de abandono, miedo sin tener contención, ¿para qué? Para poder nosotros restablecer esa seguridad. Y obviamente ahí vamos a integrar esta experiencia, pero desde la adultez actual. Y ahí, digamos, obviamente se vuelve a retomar la madurez que tenemos. ¿Qué es lo que podemos ver en estas personas? Reacciones emocionales infantiles, dificultad para asumir responsabilidades afectivas, miedo al compromiso, conductas regresivas bajo estrés, necesidad constante de aprobación o protección. La persona funciona como adulto, obviamente hasta que el conflicto se vuelve a reactivar. Por eso digo, no es que a lo mejor lo vas a ver permanentemente, un ejemplo, un Peter Pan, no, pero hay en ciertas etapas o ante ciertos eventos, ciertas experiencias, que cuando veas estas respuestas es porque obviamente se ha generado esa parada de madurez y está obviamente viviendo algún conflicto seguramente, que no lo está resolviendo. Así que bueno, esto como introducción de la parada de madurez. Pero nos ayuda a entender muchas respuestas y vamos comprendiendo más en nosotros mismos y en las personas con las cuales nos rodeamos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo de quiebre? Cuando nosotros dijimos desde el coaching ontológico, lo que obviamente nuestro mayor e importante pilar es el lenguaje, decimos que a su vez tiene un gran poder el lenguaje, porque es generativo, no es pasivo, no es que no genera nada.
Por eso decimos el poder del lenguaje y que no es inocente en lo que transmite. ¿Por qué vemos este poder? Porque es interpretativo. Entonces, de acuerdo a la interpretación que yo le doy a ciertas palabras, y digo a ciertas porque depende obviamente de nuestra propia historia en eso que interpretamos, va a emerger mucho cómo hemos aprendido en nuestra propia vida, con nuestros maestros en general, de quiénes hemos aprendido, nuestra familia. De acuerdo a esa interpretación, es la respuesta que nosotros tenemos también ante las cosas que nos pasan. Entonces, la primera diferencia y que toma el coaching ontológico en el lenguaje es, no todas las palabras nos dan lo mismo. Cuando a mí me pasa algo en la vida y yo me quedo con la palabra problema, puede generalmente dejarme como una situación siempre negativa, ¿no? Siempre es malo. Si yo digo, por ejemplo, yo estoy hablando con vos, Cari, te digo, mira, Cari, tengo un problema, vos que, entonces como, ay, ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que es? Bueno, y nada, hablar que obviamente que ante los problemas no muchas orejas van a estar disponibles para escuchar, ¿no? O sea, es decir, distinto sería si yo te dijera, ay, Cari, vamos a una fiesta o tenemos, ¿no? Sí, bueno, ahí capaz que encontramos siempre más respuesta. Pero digo, lo que de cada palabra a veces también tiene que ver la interpretación que le hemos conferido a esa palabra. Y en esto de problema, le hemos conferido más lo negativo, lo que un mal momento de vivir, algo que queremos evitar, algo que queremos huir, que queremos que no nos pase, es decir, como que queremos vivir en cierta euforia, ¿no? Más alegría y no, el problema nos ancla en algo que lo queremos evitar. Desde ahí, en el coaching, sobre todo en la ontología del lenguaje, trae la palabra quiebre como una nueva manera de poder distanciarnos de esta palabra problema que solamente nos deja en un solo lugar. Vuelvo a decir, ¿significa que no podemos usar nunca más la palabra problema? No, porque la idea es que las palabras también se pueden reinterpretar en su significado para lo que me genera a mí. Pero obviamente primero vamos a distinguir entonces que ese problema puede ser problema positivo o negativo de acuerdo a lo que nosotros interpretemos de lo que nos pasa o de acuerdo también al nuevo mundo que nos genera. Entonces, si desde ahí vemos como quiebre aquello, vamos a ir a la primera parte, como algo que sucede y rompe mi vivir, ¿no? Mi vivir cotidiano, mi momento cotidiano, poder tomar que esa situación que rompe esa transparencia mía de lo que sucede en ese momento puede llegar a ser positivo o negativo. Por eso digo que depende desde qué lugar nosotros nos paramos frente a lo que sucede, si solamente vamos a ver que es algo 100% negativo o que eso se puede convertir o puede llegar a ser algo positivo, no solamente negativo. Entonces de ahí un poco se hace en este fluir de la vida que lo que sucede es un quiebre positivo o negativo para vos. Ahora, ¿de qué va a depender si eso es positivo o negativo? Claramente tiene que ver con la, digamos, valoración que le demos cada uno en la interpretación que le demos.
También podemos cambiar, porque a veces de inicio creemos que lo que sucedió es negativo y después en la reflexión, en el proceso, cuando aparecen otras nuevas posibilidades después de ese quiebre, al final decís, che, mira, yo pensé que esto no salió y era negativo para mí, pero mira, me salvo de esto. Al final terminó siendo un quiebre positivo que sucediera y no negativo. Porque también ahí está, puede llegar a ser, no sé, un ejemplo. Si vas a hacer un negocio con alguna persona, ¿no? Inicias un proyecto y en el camino van sucediendo cosas que no salen, que no se dan, y vos decís, uy, qué problema, porque no se está dando. Bueno, quiebre, se rompe, no se termina haciendo ese proyecto. Vos a lo mejor ese momento lo ves como, uy, qué malo, qué macana, un quiebre negativo, pero después en el tiempo, a lo mejor sucede que te das cuenta de que justamente esta persona o no tenía el compromiso suficiente, o no estaba alineada con el proyecto, o no con tus valores, o el contexto del momento no era, es decir, y después terminé diciendo, no, la verdad, fue un quiebre positivo. Es decir, eso que ocurrió, que cortó, digamos, que apareció como algo que cortaba el fluir de la vida o el proyecto, termina siendo un quiebre positivo. Ahora, obviamente eso también, ¿en qué lo valoramos? ¿Qué pasa después de ese quiebre? ¿No? ¿A qué nuevo resultado nos trae? Sí, algo que para nosotros es importante es que claramente el quiebre que sucede depende de quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque puede ocurrir algo en este momento que para mí es un quiebre y que no es un quiebre para vos. O sea, el quiebre siempre está sujeto al observador y a la interpretación de ese observador. Entonces, que a lo mejor, no sé, está cayendo piedra. Para vos no es un quiebre. Para mí sí es un quiebre porque tengo el auto afuera. Sí, al aire, libre. Entonces, el quiebre depende, obviamente, que de lo que ocurre, cuánto me importa a mí o cuánto me impacta a mí, o no. Y de ahí, obviamente, ver si de ese quiebre, qué es el camino, digamos, que puedo resolverlo, o en el caso cuando sea interpretativo, es lograr una nueva interpretación de lo que me está pasando, eso ya es disolver el quiebre. En este caso, por ejemplo, si a mí me pasara esto del auto, estamos acá conversando, bueno, cae piedra, yo tengo que tomar una decisión, lo tengo que resolver al quiebre. Lo que voy a hacer es tomar acciones, decisiones, acciones para, o voy yo a buscar el auto, o voy y mando a alguien a que busque el auto, lo cuide, lo tape, es decir, eso es resolver, es decir, cambia las circunstancias. De la única forma que lo voy a resolver, obviamente, es cubriendo el auto, digamos, cuidando el auto, digamos. Cambia las circunstancias. ¿Sigue cayendo piedra? Sí. La otra que puede ocurrir es que dejó de caer piedra. Es decir, cambia la circunstancia, cambia el hecho o lo que estaba sucediendo. Ya no sucede más. Eso es resuelvo el quiebre. En otra instancia, que en este caso sería eso, no voy a cambiar la interpretación, es decir, ay, no, qué lindo el auto con unas abolladuras. No, decir, no. O qué hermosa que la piedra aunque tenga el auto. No es la locura. En la disolución, cuando hablamos de un quiebre, es porque sí hay algo en la interpretación de lo que pasa, en donde yo tengo un poder de resignificación de eso.
Pero bueno, obviamente depende de lo que esté viviendo, ¿no? De lo que haya ocurrido en la experiencia. A veces muchas cosas, por eso decimos el lenguaje es un gran poder de transformación, porque a veces mucho nos quedamos como anclados en ciertos quiebres y no nos permitimos el poder de que no tiene que ver con el hecho, sino con lo que yo interpreto del hecho, para de alguna manera que sea ese, nosotros decimos, ¿no? Como ese aprendizaje de la experiencia, y que a veces, cuidado, porque hay ciertos quiebres que vivimos de acuerdo a interpretaciones que están teñidas de narrativas que no son los hechos en sí. O a veces ponemos como ciertas características, personas, actitudes, que son las que nosotros les ponemos, y no es así. En las relaciones pasa mucho. Nosotros decimos, en las relaciones, los quiebres y las conversaciones son muy poderosas para poder seguir construyendo la relación, cuando nos importa, ¿no? Y acá es donde decimos, el quiebre no solamente ocurre en algún evento o en algún hecho, sino que también tenemos el poder de nosotros declarar qué quiebres. Eso nos da un gran protagonismo en el diseño de nuestra vida y de nuestras relaciones. Porque si yo tomo la decisión de decir, generalmente obviamente el quiebre que más utilizamos como cuando trabajamos, ¿no? A nivel de conciencia, es ¿a qué le querés decir basta hoy? Tomar esa conciencia de que yo tengo también el poder de generar un nuevo mundo para mí, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver con la declaración de quiebre, ¿no? Esto no lo quiero más para mí, eso es una declaración de quiebre. Ahora, obviamente, en base a eso, lo que yo tengo que definir es después qué es lo que quiero hacer con eso, ¿no? Es decir, obviamente de alguna manera el resultado va a depender del nivel de compromiso que yo tenga hacia lo que quiero. Quiero el decir, no quiero trabajar más de esto. Eso es una declaración de quiebre. Y después poder ver, bueno, cómo genero un diseño, que ahí vamos nosotros en esto de diseño de acciones para lograr a dónde sí es lo que quiero o qué es lo que quiero lograr. Y decimos, ¿no? Esa declaración de quiebre no solamente tiene que ser con algo que no quiero más, sino también, obviamente, la declaración de lo que quiero. ¿No? Generalmente este proceso de generar un nuevo mundo, bueno, depende obviamente de poder decir, bueno, ¿y qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quiero como una nueva realidad? ¿O qué es lo que estoy buscando? Pero a veces, bueno, nos ayuda mucho o nos empuja lo que ya no queremos, ¿no? En aquellas cosas que ya nos incomodan o que ya, y no incomodar para aprender, sino incomodidad de que no quiero vivir ciertas cosas. Bueno, el quiebre para nosotros es fundamental porque es el que nos va a generar el cambio. O sea, es la puerta que nos habilita nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, nuevas realidades. A veces cuando nosotros
¿Por qué digo está de las relaciones y está la declaración de quiebres y las conversaciones? Porque son los dos puntos para nosotros lingüísticos, digamos, del lenguaje, que tenemos como gran posibilidad de sostener y construir esa relación. Entonces, a ver, el que yo le pueda decir a una persona, porque si no ahí es cuando decimos cuáles son las cosas, por ejemplo, en un equipo de trabajo, en donde no hay un espacio en donde podamos declarar quiebres, es un espacio en que lo único que estamos esperando que los cambios se den cuando la gota rebalse el vaso. O como decimos, esperemos hasta que, no sé, aparezca el incendio que tengamos que apagar. O bueno, vamos a seguir fingiendo demencia, como siempre decimos nosotros, fingiendo demencia, y hasta que se termine lo que se tenga que terminar, o se dé como se tiene que dar. Bueno, ahí hemos sido poco protagonistas, ¿no? de lo que estamos construyendo como equipo de trabajo. Entonces, creo que generar estos escenarios, tener este aprendizaje de que aquello de lo cual en la relación podemos declarar quiebres, puede ser en tareas, en cómo nos comunicamos, en procesos, en la relación en sí. Eso nos permite hacernos cargo a todos los que estamos siendo parte o del equipo o de la relación. Eso nos habla de el poder que tenemos de cambiar la realidad, mejorarla. O sinceramente decir, no, mira, de esta manera yo no quiero seguir trabajando. O no quiero que no poder expresar lo que pienso o lo que siento, ¿no? Es decir, bueno, eso tiene que ver con en la relación el poder de declarar quiebres y también los quiebres que obviamente emergen en los equipos, que emergen en las relaciones, y nosotros tenemos la posibilidad de la conversación para poder resolver de primera manera, obviamente que después se podrá crear o diseñar otras acciones que sean necesarias, pero digamos, la palabra, la conversación es lo fundamental. El tema es si realmente, ¿qué nos está pasando con el lenguaje? ¿Cómo lo estamos utilizando, no? ¿Cómo a veces, yo por lo menos de lo que escucho, sobre todo en ámbitos no solamente familiares, sino laborales, tiene que ver con que no hay estos espacios de poder decir, ¿no? Es decir, o siempre va a ser generador de una respuesta agresiva del otro lado, ¿no? Decimos a veces esa comunicación violenta. O respuestas que decimos no pasivas, o sea, no te lo van a venir a decir directo, no te lo van a decir, pero después en el ambiente o en lo cotidiano a veces hay comportamientos que te dejan a un costado, que no te invitan a algo, o sea, te van aislando, o sea, bueno, todas esas son cosas como comportamientos, digamos, respuestas pasivas, pero bueno, que terminan siendo que afectan, digamos, ¿no? A nivel emocional, a nivel de autoestima, los pensamientos y demás. Entonces, para nosotros nos da un gran poder de cambio en la realidad constantemente la declaración de quiebres, o también aprender, ¿no? Es decir, cómo ante las situaciones que nos pasa, qué es lo que queremos declarar con respecto a esto, qué queremos que suceda con esto. Después de ahí,
obviamente pueden surgir nuevas metas, ¿no? Nuevos objetivos. Bueno, ¿qué es lo que querés lograr? Como, digamos, de alguna manera el foco de poder ver esto de los quiebres tiene que ver que vamos a ser más activos, ¿no? En volver a reconstruir una nueva realidad como, digamos, en esa tranquilidad o calma como estábamos al inicio, ¿no? Es decir, tenemos mayor poder de que lo que sucede volvemos a lograr una nueva transparencia, ¿no? Es decir, volvemos, distinta obviamente a la realidad a la que era antes, pero volvemos a una nueva transparencia. Obviamente para nosotros, en cuanto a proyectos, en cuanto a crecimientos, todo va a depender de justamente estas declaraciones que hacemos para generar una nueva realidad. No sé, Cari, si querés compartir algún quiebre en tu vida para que la gente... o quiebres declarados también. Bueno, lo mío fue que al principio me salía más fácil decir lo que no quería en mi vida y no tanto lo que quería. O sea, sí tenía más claro lo que no quería más. Y bueno, y en su momento, cuando empecé coaching, era justamente a una relación. No quería más ese tipo de relación, no quería más no tener libertad, no quería más llorar todos los días, exponerle un fin a la vida que tenía. Digamos que también pasa eso de que decís, si no hubiese conocido a esta persona, no hubiese pasado lo que pasó, quizás yo no sería quien soy hoy, porque en base a ese hecho empecé a tomar como las riendas de mi vida, me empecé a capacitar, empecé a cambiar cosas, y bueno, eso creo que fue el quiebre más importante en el momento que estaba atravesando. Después, bueno, siempre pasa, tenemos otras cosas, pero eso fue como un disparador que le dio un cambio y un sentido a mi vida. A mí me gusta siempre digamos que obviamente se lo doy, sobre todo cuando hacemos a la gente que quiere aprender del coaching ontológico para su propia vida, ni a hablar para los que quieren ser coaches también, pero digo, algo que a mí me significó un gran poder, que era la planilla de declaración, el hábito de declarar quiebres. Y ahí un poco también es tomarlo como hábito, significa ser consciente de lo que vivimos permanentemente, diariamente o en todas nuestras áreas de la vida, pero desde una manera, hay un poco cuando decimos la diferencia de la persona que tiene una actitud de víctima ante la vida o una persona que tiene una actitud protagonista, ¿no? De crear y de estar diseñando lo que uno, por lo menos aspira, yo siempre digo, ¿no? Es decir, no podemos controlar los resultados, pero bueno, sí, si dejamos de mirar a lo que aspiramos o lo que queremos, perdemos ese hábito de poder de declarar quiebres. Y la verdad que es siempre muy, muy interesante sentarnos, ¿no? Y de decir, bueno, a ver, a veces vas desde lo macro a lo micro, digamos, querés empezar a ver en qué ámbito hoy de tu vida declararías quiebre, o sea, a lo mejor basta, o a lo mejor no quiero más esto, o a lo mejor quiero empezar a lo mejor quiero cambiar, es decir, en qué ámbito, que a lo mejor si los que nos están escuchando, porque está bueno también expresarlo, escribirlo, y nos dicen en qué ámbito yo declararía hoy un quiebre, es decir, ¿para qué? Para yo, por lo menos ahí, hacerme cargo de esa área en mi vida. Acá es donde nosotros decimos, esta planilla que cada uno puede en su propia vida empezar a escribir,
em, vamos desde la actitud de que yo me estoy haciendo cargo de esto, no solamente para depender y seguir dependiendo de la afuera en un 100%. O sea, no voy a decir, ay, no quiero más, por ejemplo, no quiero más tener este ingreso económico tan bajo. O sea, es algo que yo no quiero. Bueno, entonces vamos a esperar que el país se recupere totalmente o que pase algo mágico, alguien me regale algo, o, digamos, no, justamente acá es poder hacernos cargo de que cuando yo digo, ¿es esto lo que no quiero más o es esto lo que quiero? De eso me estoy yo comprometiendo, ¿no? De ese nuevo diseño para lograr eso. Y eso nos va a servir para poder empezar a trabajar sobre qué es la situación actual que tengo con eso. Y cualquier cosa puede ser esa declaración, ¿no? Se puede ser, o no quiero tener más esta relación, o puede ser, ya no quiero más posponer algo, o no quiero, no sé, estoy permanentemente desanimada, o hay cosas que no puedo soltar, o hay... quiero vivir una vida más de esta manera, o quiero sentirme bien yo internamente, quiero, digamos, ese tiene que ver con que lo que yo pongo, sí, yo me estoy comprometiendo a ese diseño para crear una nueva realidad. Una nueva realidad. Y con eso poder ver, bueno, cuál es la situación actual para poder distinguir, como decía al inicio, qué es lo que realmente sigue sucediendo algo en los hechos, o a veces nosotros nos quedamos enganchados en la interpretación de la historia. Y vieron como yo siempre decía, hay personas que les encanta vivir en la queja, ¿no? O le encanta vivir en el drama o el cosa, digo, o sea, sostienen esa situación. Después podemos ver porque hay muchas causas o motivos por los cuales la persona puede seguir sosteniendo eso. Pero digo, esa persona a veces ni siquiera tiene los problemas que uno puede decir como hechos que le genera eso. Es decir, sostienen la vida desde la historia, las conversaciones, los pensamientos, en eso que no siempre drama, tragedia, incapacidad, insuficiencia, escasez, es decir, todo ese contexto. Entonces, para nosotros es importante separar eso, porque obviamente que si vos vas a seguir sosteniendo esas creencias o eso que decís, y no hay hechos que te lo van a revertir. Uh-huh. Vas a vivir la vida de acuerdo a eso, o sea, a lo que voy es, hay caos, ahora ese caos, por ejemplo, o crisis, o lo que fuere, ¿cuáles son los hechos reales o los datos? ¿Y cuál es, a lo mejor, tu conversación, tus interpretaciones, tus opiniones con eso, que a veces te sostienen más el caos que el salir de esa situación? O sea, de crearte una nueva realidad. O a lo mejor, en realidad, cambiar tus interpretaciones caóticas siempre de lo que pasa, cuando a lo mejor todavía no existe. Después de eso, de poder distinguir esto, eso nos va a dar, de alguna manera, cuál es esta situación actual o que estamos viviendo, para poder recién ahí decir, ¿qué necesito para esto? Porque a veces hay resultados, obviamente, que van a tener sus variables en las cuales sí tenemos un control 100% de accionar para eso, y qué red necesito para lograr eso, o qué recursos tengo, qué aprendizajes o competencias a lo mejor que tengo que adquirir.
Después puede haber que dentro de esas metas o esos objetivos que queremos, haya como un 50 y 50, ¿no? Es decir, sí, yo pongo esto, pero también necesito que del contexto o de las relaciones, o a lo mejor es un proyecto con otra persona, o sea, necesito que hacer un diseño de estas dos cosas. O también a veces hay objetivos que nos vamos a poner y la verdad que por más que queremos un nuevo resultado, hay cosas que son un 100%, sí, de afuera, pero sí podemos trabajar en nosotros mientras o esperamos eso de afuera que ocurra, o obviamente sacarlo como foco, digamos. Que no estemos ni rumiando, ni ahí dando vueltas, sino que hay muchas cosas, como siempre digo yo, ¿no? Que nosotros dejamos que estén en el medio de la puerta, o sea, que ni salgan ni que entren. Las sostenemos ahí en la puerta. Bueno, eso, la verdad que a veces también nos quita foco, nos quita energía, nos quita el poder de ser nosotros generadores de nuevos mundos, ¿no? Nuevas realidades. Así que bueno, ¿algo más, Cari, para agregar? ¿Que quieras con este diseño de quiebres, de A mí el hábito? siempre me sorprendió en realidad, digamos, no es puntualmente el ejemplo, pero sí viene al caso, cuando pasó lo de la pandemia, que digo, cómo interpretó cada uno, cómo lo vivenció, porque hay gente que estuvo muy mal, gente que se enfermó y otra gente que de no tener nada pasó a hacer negocios importantísimos, generar dinero, crear proyectos. Entonces digo, miramos la visión de cada uno, ¿no? Que eso es lo que nos hace diferente, porque a todas las circunstancias era la misma, todos estamos en la misma, pero cada uno creó su propia realidad. Eso sí como que me marcó mucho, como, digamos, como estar todos en la misma y ver que cada persona tenía una mirada totalmente diferente y ese fue como un ejemplo para mí que se vio bien, digamos. Sí, que respondió de manera distinta, ¿no? Y las realidades fueron distintas. Sí. Volvemos a esto, ¿no? La situación va a depender de quiénes somos nosotros como vivenciamos la experiencia. Por eso digo, ante un mismo hecho, las situaciones pueden ser vividas de diferente manera y por eso también lo llevo a lo biológico, ¿no? Porque dado también, por eso lo vamos a hablar en la próxima, de conflicto psicológico y conflicto biológico, la diferencia, porque me parece muy importante esto. Por eso no todos nos enfermamos de lo mismo ante un mismo hecho. Entonces, pero para eso también es importante que vuelvo a decir, es querer aprender ciertas nuevas cosas, digamos. Si no, vamos a seguir, digamos, en esa transparencia, sosteniendo esa transparencia y esperando que de afuera cambie algo. Y en eso se pasa la vida, como lo hablamos la vez pasada, ¿no? Es decir, realmente necesitamos, es decir, obviamente cada uno tiene la experiencia que para algunos ya es destino marcada, pero digo, sí también depende cómo nosotros vivamos cada experiencia. ¿Quiénes queremos ser ante la experiencia, durante la experiencia y después de la experiencia? ¿Qué es la vida misma? Entonces, ¿qué poder tengo que no estoy trabajando en mí, no reconociendo, y que a lo mejor el resultado final sea distinto? Entonces, lo que está ocurriendo, lo hablábamos, ¿no? De la salud mental, es decir, a ver, si lo seguimos viendo desde afuera y no nos vamos a hacer cargo de qué hago conmigo mismo para llegar a esa instancia, y si seguramente que en algún momento va a decir, y no, ya no puedo hacer nada, y ya no puedo, y sí, porque la vida es eso, tenemos una, como decíamos, que algunos dicen, fecha de vencimiento. No es ir contra la vida, vamos a favor de la vida, o sea, rememos para el lado de la vida. Y a veces, bueno,
es, yo creo para mí, por lo menos para mí en mi propia experiencia, esto que aprendí, ¿no? De, che, podés generar un hábito de declarar quiebres en tu vida. No es malo, no todo es problema. Porque si lo vemos como todo un problema en la vida, y claro, nunca vas a querer declarar nada, porque para vos todo va a ser un problema. ¿Quién va a querer declarar problemas en su vida? Pero si empezás a ver y a decir, no es declarar problemas, es declarar algo de lo cual quiero, por lo menos, verme yo poderosa de crear una nueva realidad. Como primera instancia, ¿no? Después vas a ver que, wow, fuiste más poderosa de lo que, digamos, a veces nos damos cuenta de que los que menos creíamos justamente éramos nosotros en nosotros mismos, de que podíamos crear una nueva realidad. Y para mí no hay mejor alegría, mejor satisfacción, esto como traías vos, y con esto voy cerrando. Terminé una relación o no quise seguir en una relación que ya no me hacía bien, que no... Yo digo, esa declaración de quiebre positivo para vos, pero a su vez, la satisfacción que te da después. Y no quiero traer alegría porque no es solamente que seamos siempre, viste, esa alegría felices y todo lo demás, sino es la conjunción, el resultado, es un estado de ánimo de paz, de calma. Ahí, digamos, es esa felicidad, digamos, de, che, sí puedo. Sacando ese puedo mágico, ¿no? Que no es tampoco la... Hay veces que no va... No, hay veces que no vamos a poder, pero digo, aún en el no puedo, si es una decisión conectada con nosotros mismos, con nuestro propio poder interior, te da una satisfacción inmensa, que no se consigue y que no te la va a dar nadie. Nada externo te va a dar esa satisfacción. Así que bueno, para mí, tema fundamental, que obviamente podemos seguir después con esto de la declaración de quiebres, pero digamos, ser, como siempre digo, que el lápiz lo tengamos en la mano, y que nos animemos a plasmar, que no quede tampoco todo en la cabeza, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? De los sueños a la acción, es decir, es hermoso tener sueños, vivan los sueños, pero ¿qué querés vivir? Porque arranquemos. Si estás solo, bueno, busquemos a quién, qué nueva gente, qué nuevas relaciones, qué nuevos espacios, que ahora si no te gustan los presenciales, bueno, hay espacios virtuales, es decir, hay que declarar esos cambios que queremos o por lo menos como nuevas metas. No todo es problema. Ahí también decimos que el problema en realidad también en definitiva termina siendo de acuerdo el observador, ¿no? ¿Qué es problema o qué no? ¿Qué problemas te estás creando? Y bueno, por eso digo, es como largo para poder ver en qué estado estás. Pero bueno. Bueno, espero que a los que nos han acompañado les haya gustado. Siempre los invitamos a quien tiene ganas de iniciar un camino de aprendizaje con lo que es el coaching ontológico, pero siempre con una mirada integrativa, que obviamente vayan a mi perfil, vean la página web, ahí tienen todo, que diploma de coaching ontológico, carrera, o sea, tienen todo, sesiones individuales, pero bueno, sí, digo, esto tiene que ver con esa declaración, ¿no? De a qué es lo que quiero para mi vida, ¿no? Tomar este nivel de conciencia o continuar nomás
en donde estoy. Así que bueno, Cari, Bueno, muchas gracias por compartir siempre todo tu conocimiento, que bueno, siempre sigo sumando y me imagino que la gente que se conecta también. Y los invitamos a eso, a que se animen por lo menos a esta noche o cuando tengan un tiempo, a agarrar un cuadernito y escribir ahí sus quiebres, que ella no quieren, que quieren, hacerlo consciente. Y bueno, obviamente que los esperamos en el próximo, que si quieren preguntar, si quieren compartir, están todos invitados. Así que muchas gracias a vos y bueno, y a la gente que nos ve, que nos sigue. y que nos sigan tirando temas que quieren hablar, porque también eso nos ayuda mucho, digamos. Más allá que a nosotros nos encanta compartir y participar y de lo que tenga que ver con desarrollo personal y demás, hablamos de todo, pero también queremos de alguna manera compartir en lo que está sucediendo hoy o les está pasando, ¿no? No solamente hablar por hablar, sino que, bueno, de acuerdo a lo que estén viviendo, bueno, sepan que acá hay un espacio, que bueno, es lo que tratamos de sostener los jueves ahora a las 20 horas, un espacio para hablar de, de cada quiebre que tenemos, porque todos tenemos quiebre, el tema es que no nos tengan los quiebres, ¿sí? Es decir, ahí está, que no estemos atrapados en los quiebres, sino que los podamos resolver y salir adelante, seguir adelante y seguir viviendo. Así que bueno, gracias Cari, gracias a todos los que nos bancaron. Gabriel era que se llamaba Cairel, ¿no? Gabriel. Germán. Perdón Gabriel Adena, perdón Germán. Perdón Germán. Pero bueno, era con G, ¿viste? Yo me acordaba con G. Para los que me conocen, yo a todos mis estudiantes y demás, hasta que les aprendo el nombre y todo eso, los mezclo y los confundo. Así que bueno, Germán, gracias porque nos banca todos los encuentros y todo lo demás. Y esperemos, bueno, que se vayan sumando más personas a los vivos. Así que bueno, Cari, un abrazo. Excelente fin de semana.